Bueno, profe, el día de hoy venimos a presentarles el estudio y simulación de un circuito RLC en serie mediante LabVIEW. Mis compañeros son pues Adrián Ballesteros Pacheco, Uriel Santiago Castillejo Pérez y mi persona Cristian David Alarcón Ustaris. Los voy a dejar con mi compañero Santiago para que pues empiece el estudio. Adelante, Santiago. Bueno, primero que todo, la transformada de Laplace es una herramienta muy poderosa para la resolución de circuitos RLC, el cual nos toca a nosotros, el desarrollo de una interfaz gráfica de un circuito RLC en serie, mediante la herramienta que ya todos conocemos, que es la View. También se utilizó la ecuación diferencial que está en el dominio del tiempo mediante la ya mencionada transformada de Laplace para pasarle a un dominio en campo S. Y una vez resuelto esto, se realizaron las respectivas operaciones algebraicas aplicando la transformada inversa de Laplace para obtener la respuesta en el dominio del tiempo. Ya pasa abajo, Cristian. Bueno, aquí tenemos el contenido, ¿sí? Aquí. Ahí se aparece la descripción general, la justificación y todo lo que viene con el contenido de lo que vamos a presentar ahora. Descripción general. Nuestro proyecto, como dice el nombre, pretende utilizar la transformada de Laplace para resolver el circuito en RLC serie. Además, se va a simular mediante la herramienta digital LabVIEW. Y se espera que el proyecto pueda escribir el dominio de la frecuencia compleja S, transformando las ecuaciones apropiadas al dominio del tiempo y presentarlas en una simulación. Antes de continuar, no sé si todos lo sabían, me imagino que sí, pero LabVIEW en el acrónimo que dice es Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench. Simplificando sería la justificación. El objetivo de este proyecto principalmente era ver para exponer nuestras capacidades para ver si podemos ir y afrontarlo, presentarlo a la feria virtual que se iba o que se va a dar en estos días, pero como no participamos, entonces podríamos decirse que el objetivo era, como dice el profesor, hacer un apartado para nosotros para ir con bases a lo que vamos a ver en, en circuito uno y también para resolver la incertidumbre del desarrollo de la interfaz gráfica. ¿Va, Cristian? Ahí están los objetivos generales y los específicos. El objetivo general, construir mediante la herramienta digital LabVIEW, con la cual se pueda realizar un estudio a la respuesta a Laplace como solución del circuito RLC conectado en serie. Y los específicos que desea utilizar Laplace para analizar y resolver el circuito y también que nos permita estudiar el comportamiento de este circuito por medio del software LabVIEW. Las metas, el objetivo que ya se aclaró antes, que utilizar la transformada de Laplace para analizar y resolver el circuito. Y la meta, resolver el circuito RLC serie mediante la transformada de Laplace, encontrando la fórmula general que nos permita resolver este tipo de problemas. Y el indicador, los indicadores fueron realizar las consultas debidas, por ejemplo, de la transformada de Laplace, la función de transferencia y todo lo que tenga que ver con el proyecto. ¿Ah, Cristian? Ya ahora lo que viene es el marco teórico, que eso sí le toca explicarlo a mi compañero Adrián Ballestero, pero aquí más o menos se va a explicar sobre qué, qué, para qué utilizamos la view y el por qué y eso. Correcto, adelante. Bueno, mi nombre es Adrián Ballesteros. Como decía mi compañero en el marco teórico, tratamos de exponer un poco el problema, como todo proyecto tiene que partir de un problema. Entonces, en este caso lo que hicimos fue poner como problema que las identidades donde se enseña física, circuitos, instrumentación y asignaturas afines que tienen sus laboratorios físicos en los que se encuentran equipos independientes como lo son los osciloscopios, generadores de señales, fuentes bobinas, etcétera. Entonces, en estos tiempos que estamos en pandemia, que amenaza con nuestra vida, se nos hace imposible llegar hasta los laboratorios físicos y utilizar nuestros equipos.
Entonces se nos hace pertinente o más fácil eh, llegar a un laboratorio virtual o a un aplicativo de simulación de un laboratorio. Como en este caso utilizamos LabVIEW, que LabVIEW es un ambiente de desarrollo de programas en el cual utiliza un lenguaje de programación gráfica, como los programas C o BASIC, que es un sistema de programación de propósito general con librerías extendidas funcionales para cualquier programación. LabVIEW incluye librerías para adquisición de datos, HipPip, bus de interfase para propósitos generales y control de instrumentos seriales, que fue el aplicativo de simulación que utilizamos para este proyecto. Ahí tenemos una imagen de lo que es el panel general de LabVIEW, el panel característico. Bueno, ya aquí de ahora en adelante pues me toca a mí. Yo vengo a hablar sobre todo lo que se realizó en la simulación, el análisis del circuito como tal y todo al respecto de eso. Entonces, bueno, tenemos que el análisis de circuitos. En el siguiente programa de la simulación del circuito RLC conectado en serie, vamos a estudiar las diferentes respuestas temporales del valor de la tensión dentro de la bobina, la resistencia y el capacitor, ¿cierto? La simulación nos permite tomar algunos parámetros para tenerlos presentes en una corriente directa, una fuente de tensión de corriente directa. Entonces, como dijo ya el profesor antes, hay tres tipos de diferentes respuestas que no veremos ahora, pero pues debemos tener las bases, que es la sobreamortiguada, la críticamente amortiguada y la subamortiguada. Ahora, la simulación. Para demostrar gráficamente qué pasa en la función de la función de transferencia utilizando la transformada de Laplace para este circuito RLC serie, tenemos que la ecuación final es esta. BC en S sobre B de S va a ser igual a 1 sobre LC sobre S cuadrado más R1 sobre L por S más 1 sobre LC. ¿Qué significa esto? Pues vamos a empezar desde el principio. Esto no lo tengo aquí, esto lo tengo yo anotado. Tenemos que saber para que un circuito, un momento, yo tenía una fotico por aquí. Creo que cerré la pestaña sin querer. Entonces, bueno, mejor, para que sea mejor. Tenemos esta fuente de voltaje, ¿cierto? Que es esta es una fuente de voltaje, bueno, mejor bien. Fuente de voltaje directa. No se ve bien. Bueno, fuente de voltaje directa, esta es alterna, pero eso es otro tema. Tenemos que la corriente va hacia arriba por la resistencia, por la bobina y por el capacitor y devuelve el circuito, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Analizar en función de voltaje. ¿Cómo hacemos eso? Con la ley de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff dice que el voltaje va a ser igual al voltaje de la resistencia más el voltaje de la bobina más el voltaje del capacitor, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer para encontrar la transformada de Laplace, para hallar la función de transferencia? Tenemos que analizar el circuito dentro de un tiempo específico, que para eso vamos a utilizar la integral, ¿sí? Porque la integral podemos usarla para verificar estos circuitos dentro de un espacio de tiempo restringido, porque recuerden que la integral tiene la forma de integral que va de tal punto a tal punto. En este caso, podemos ir de 0, bueno, aquí se ve un poquito mejor, podemos ir de 0 hasta 5 segundos, 4 segundos, el tiempo que uno vea conveniente. ¿Qué es lo que debemos hacer? Transformar la ecuación de Kirchhoff en función del tiempo. Por lo tanto, en vez de voltaje, va a quedar tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, el voltaje total sería la corriente en base al tiempo por la resistencia, o sea, el tiempo que demora el voltaje en caer en esta resistencia, más el diferencial de la bobina del tiempo, porque aquí en la bobina se trabaja de una forma diferente con la resistencia, y necesitamos, como el capacitor es el elemento que va a almacenar energía, debemos hallar el tiempo que tarda en cargarse y descargarse el capacitor. O sea, bueno, se utiliza eso, la integral en función del tiempo, ¿cierto? Ahora, tenemos esa ecuación, ¿cierto? Pero no podemos solucionarla, porque no tenemos las herramientas necesarias ahora mismo, nosotros no sabemos cómo hacerla. Vamos a hacerlo más sencillo, utilizando
vamos a pasar el circuito a su representación fasorial. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos pasar cualquier circuito, ya sea de resistencias, de bobinas, de capacitores, de cualquier tipo de componentes a un circuito resistivo simple, ya para poder resolverlo por las ecuaciones las ecuaciones que ya conocemos. Qué nos dicen esto? En circuitos 1, no, en circuitos 2, nos explican que para R, o sea, para la resistencia, siempre va a valer, o sea, resistencia siempre va a valer R. La L, que es la bobina, va a ser L sub S, bueno, o LS. Y para el capacitor siempre va a ser 1 sobre CS, que es el capacitor en función de S. Ya, entonces tenemos que BR va a ser I en función de T y por tiempo, corriente por tiempos por R. B sub L va a ser la L por la diferencial del tiempo. Y para la C va a ser 1 sobre C por la integral que va de 0 a T, o digámosle tau, ¿sí? Para no tener tiempo y confundirnos, digámosle tau, en función del tiempo, ¿ya? Entonces, para transformar la ecuación, como sabemos que la B va a ser, el voltaje va a ser constante siempre, porque estamos hablando de un circuito de C, vamos a tener que B sub S, porque vamos a hallarlo en función de S, necesitamos saber qué es el valor de S, queda B sub S va a ser igual a todo lo que vimos antes. ¿Qué significa todo lo que vimos antes? Que va a ser I, en vez de ir en función de tiempo, ahora irá en función de S por R, más L, que multiplica a S de I por S, más 1 sobre C por I por S sobre S. Como ya no vamos a usar integrales, porque como les decía, la integral va a pasar a ser 1 sobre CS. En este caso, nuestro 1 sobre CS va a ser, el 1 va a ser I por S. Y la C va a cambiarse a S para poder transformar esa integral. Ahora, en la ecuación tenemos, bueno, resolvemos la ecuación, quedaría R de I por S, bueno, organizamos, perdón, R de I por S más L de S, I por S, más 1 sobre SC, 1 por I sobre SC, así sí, ya, porque lo que vamos a hacer es multiplicar en la última parte CS, va a quedar SC, en la segunda parte va a quedar LS de I por S, que estamos haciendo simplemente propiedad asociativa, simplemente estamos multiplicando todo y organizándolo de una mejor forma, para luego hallar que quede solo el valor de BS, que va a ser I por S, que va a multiplicar SC por R, más S cuadrado LC, más 1 sobre SC. Ya, como podemos ver, bueno, en este caso, pues, no es así, pero tenemos más o menos una idea. Ahora, si nos vamos aquí a la view, pues como yo estuve buscando el profesor, yo no, hay algo que debo decir es que yo no, si yo no tengo idea de algo, a mí no me gusta inventar nada y yo no tengo ni las bases para bobinas ni nada de eso, entonces hice pues lo mejor que pude. ¿Qué es lo que debemos tomar en cuenta ahora? Que yo coloqué estos valores para los circuitos. Entonces, mi resistencia va a valer 20 ohmios, mi bobina va a valer 10 henrios y mi capacitor va a valer 0,1 faradios o 100 milifaradios. Ya, entonces, al momento de yo tener la ecuación que yo les acabo de mencionar, vamos a tener que el numerador va a ser SC por R más S cuadrado LC más 1, ¿cierto? Entonces, tenemos que, un momento, aquí, tenemos que nuestra R va a valer 20, ¿sí? La L va a valer 10 henrios y el capacitor va a valer 0,1 faradios. Ya, entonces, el valor de ese va a quedar 1, por decirlo así. Entonces se multiplica 0,1 por 20. Eso va a dar 2. Luego sería más L por C, que sería 10 por 0,1, que eso da 1. Vamos a colocarlo aquí. Y el más 1 aquí. Gracias. Y ahora, para nuestro numerador, simplemente va a ser S por C. Y S por C sería, pues, ¿verdad? No, aquí. Perdón, 1 sobre L por C. Y L por C, y sería 10 por 0,1, que eso da 1. 1 sobre 1, pues 1. Da lo mismo, pues. Y vamos a colocarlo aquí. Ya. Y pues bueno, yo aquí voy a corregir un poco algo que dije. Pues el del numerador, como dije, vamos a colocar los números, ¿cierto? Y pues el denominador los cambié de sitio.
porque no me está dando la respuesta deseada. Por lo tanto, entonces aquí está la respuesta ya completa, con la respuesta paso y la respuesta de a un impulso a través del tiempo. Y pues este sería pues la conclusión de nuestro proyecto. Muchas gracias por ver este video.